Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el podcast de Contracultura. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Y he preparado un episodio bastante singular, bastante interesante, para que podamos ir profundizando en algunos temas de formación y de estudio, que es lo que más hace falta el día de hoy. Poder entender por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en la política. En la geopolítica nada es casualidad, las cosas se dan por planificaciones anteriores. Incluso si estas cosas salen bien o mal, van a ser también resultado de alguna acción que se tomó en un momento. Entonces es importante entender que las cosas no se dan por arte de magia, ni suceden de manera espontánea, como mucha gente cree que puede pasar. Incluso en grandes países como Estados Unidos se gasta un dineral de dinero en simulación de distintos escenarios, de poder anticiparse a cosas futuras que puedan suceder, etcétera. Por lo tanto, muchos de los escenarios que podemos ver hoy día o que podrían suceder en un futuro están ya contemplados en muchos ejercicios. Y basta con dar vuelta a algunos documentos y se van a dar cuenta ustedes que esto es así. Normalmente no se mueve una hoja sin que alguien lo haya planificado anteriormente. Esto es absolutamente vital poder entenderlo para que podamos ir anticipándonos a muchas cosas y tener una perspectiva un poco más amplia de algunas de las cosas que suceden, que mientras suceden la mayoría de la gente distraída con el último partido de fútbol, con el último torneo de béisbol o lo que sea, con la vida de los famosos, con tratando de hurgar dentro de la familia real, etcétera, a través de una cantidad de revistas y cosas que la verdad es que han probado en el día de hoy que están desviando la atención de las cosas realmente importantes. Esas cosas tampoco son producto del azar. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la gran estrategia, vamos a citar y vamos a basarnos en uno de los autores preferidos de este canal, que ha sido tremendamente asertivo. Me refiero a J.R. Nyquist, que tiene un blog muy bueno que se llama jrnyquist.blog. Lo pueden revisar y estoy seguro que van a encontrar mucha información de provecho ahí. Pero antes de comenzar en el programa del día de hoy, vamos a este pequeño corte comercial y ya volvemos. Quédense muy atentos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el programa. Agradecer a todos su sintonía, a todos los que nos apoyan en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee. Y también, si quieres saber más, entra en nuestra nueva plataforma www.contracultura.tv. Por una pequeña membresía mensual vas a poder disfrutar de este y otros contenidos sin ningún tipo de publicidad. Así que vamos de inmediato al grano y vamos a hablar hoy día de China, de la gran estrategia, citando este tremendo artículo de J.R. Nyquist, Gran Estrategia, parte 2, China contra Occidente, porque ha sido publicado el 10 de marzo del año 2021. Información completamente importantísima, imperdible, para que ustedes puedan no solamente enterarse de esto, sino que cada cual, según su pensamiento, según su entendimiento, vaya sacando sus propias conclusiones. Bueno, en la historia de China, en el reemplazo de dinastías, los despiadados siempre han ganado y los benevolentes siempre han fracasado. Esto lo dijo el general Chi Haotian, que ya hemos mencionado en otros programas. La gran estrategia de la antigua China, según Sun Tzu, ofreció consejos sabios a los comandantes militares. Un elemento central de su enseñanza fue el arte del engaño. Sun Tzu dijo: toda guerra se basa en el engaño. Escribió acerca de tender cebos para tentar al enemigo, fingiendo desorden y aplastándolo. Por lo tanto, Sun Tzu puede describirse como el sabio de la mala dirección, un tramposo militar y un maestro además de la astucia. Para los que no saben, Sun Tzu escribió el famoso y célebre libro El arte de la guerra, un libro que está más vigente que nunca. Pero no nos desviemos ni por un instante y sigamos avanzando y sumergiéndonos en esta apasionante historia. Porque según los estudiosos del Dhenma Translation Group,
el énfasis de Sun Tzu en el engaño está fuera de los límites de la moralidad convencional. Aquí no encontramos ninguna moralización, ningún concepto de honor ni caballerosidad. Todo tiene que ver con conseguir la victoria, con la victoria. Sun Tzu, así, creía en confiar en el interés propio de aquellos a quienes intenta manipular. Si sabe lo que quieren, puede hacer uso de ellos. Sun Tzu también advirtió contra la agresión abierta. Si cometes una agresión abierta, regala tu juego. La idea sí es minimizar la resistencia en cada oportunidad, empleando la traición si es necesario. Los eruditos de Denma señalaron que el sabio comandante no es un ciudadano modelo convencional. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr la victoria, incluidas muchas cosas que normalmente no se considerarían actos aceptables para un sabio. Utiliza espías, engaña y arroja a sus tropas al terreno de la muerte. No tiene ningún estándar de comportamiento salvo lo que traerá la victoria genuina. El sabio comandante, continúan, actúa sin importar las opiniones de los demás sobre sus métodos. De hecho, declararon estos eruditos que estudiaron esta situación, dice, uno no puede estar seguro de que alguna actividad esté fuera del arsenal del comportamiento del sabio comandante cuando la victoria está en juego. Él determina todas sus acciones en relación con el objetivo de tomar el todo. Este no es un juego modesto, no se descarta ningún arma, ningún método es demasiado asqueroso. Bueno, como nos dice el texto de estos eruditos de Denma, un general puede prender fuego a la gente, incluso matar al general enemigo si es necesario para lograr la victoria sin poner sus tropas o las del enemigo en peligro de una batalla completa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite de estas atroces acciones? ¿Qué los distingue de las acciones brutales y egocéntricas de un tirano, por ejemplo? La justificación de esta crueldad del sabio comandante, según Sun Tzu, es que solo busca preservar a la gente, así como nuestros comunistas modernos es un humanitario, un héroe de la gente pequeña y además un salvador, por supuesto. Pero continuemos. Otro importante pensador y estratega político chino fue Han Fei-tzu, el principal filósofo de la escuela legalista de China. Según el profesor Wing-Tsit Chan, la escuela legalista era la más radical de todas las escuelas chinas antiguas. Rechazó las normas morales de los confucianistas a favor del poder. La única autoridad que reconocían los legalistas era la de un gobernante poderoso. Buscaron así usar leyes estrictas para controlar a la población, empleando un sistema de recompensas y castigos. Según su teoría, la agresión, la guerra y la reglamentación se utilizarían sin dudarlo siempre que contribuyesen al poder del gobernante, señaló Wing-Tsit. No es de extrañar que fueran fundamentales en el establecimiento de la dictadura de China, en la unificación de China hacia el 221 a.C. El primer emperador de la China unificada fue un tirano que admiraba mucho a Han Fei-tzu y durante su reinado fue guiado por eruditos legalistas. Aunque Han Fei-tzu fue obligado a beber vino por colegas celosos, sus escritos formaron la base del brutal régimen del emperador Qin. Después de un reinado de 15 años que incluyó la quema de libros y la violencia contra el pueblo, cayó el primer emperador Qin. Aunque la escuela legalista se extinguió, sus preceptos han sido revividos con frecuencia en apoyo del despotismo, para el cual los preceptos de Han son ideales. Pero los modernistas y comunistas chinos a veces han elogiado el legalismo por su oposición al misticismo y a los vanos tópicos de la moralidad. Han Fei-tzu fue un gran sintetizador del legalismo. Su estilo de escritura era casi sarcástico en su ingenio. Al aceptar que las personas son malas por naturaleza, Han escribió: si tuviéramos que depender de que una flecha sea absolutamente recta por naturaleza, no habría flecha en 100 generaciones. Han no creía en la bondad, ya que es la madre cariñosa la que tiene hijos mimados, decía. Las personas pueden ser molestadas para la obediencia mediante lo que él llamó el poder sobrecogedor. Un gobernante ilustrado dijo: no valora a las personas que son buenas por naturaleza, refiriéndose a él. Se puede llegar así a la conclusión en términos de grandes elecciones estratégicas que el pueblo chino es desafortunado al tener sabios que hacen que Maquiavelo parezca un santo en comparación. Las ideas estratégicas de Sun Tzu y el objeto político de Han Fei-tzu continúan influyendo en el pensamiento de los gobernantes chinos modernos. Por ejemplo, el fundador de la República Popular China, Mao Zedong, dijo: todo comunista debe comprender la verdad. El poder político surge del cañón de un arma. Mao también dijo: la toma del poder por la fuerza armada,
la solución del problema mediante la guerra es la tarea central y la forma más alta de revolución. Este principio de revolución marxista-leninista es válido universalmente para China y todos los demás países. Es muy importante poder comprender que las palabras de Mao pertenecen al espíritu de Sun Tzu y Han Fei-tzu, y a ese enfoque despiadado subrayado por el general Chi Jaotian en su discurso secreto sobre la muerte de 200 millones de estadounidenses con armas biológicas. Hay un tema continuo en la historia del gran pensamiento estratégico chino. Es esa la idea de que la estrategia y la moral no deben tener nada que ver entre sí. El objetivo del estratega es la victoria a toda costa. La moralidad en este caso no tiene cabida en la política y en la guerra. La crueldad siempre gana. Por lo tanto, la moralidad no tiene importancia. Si ganar requiere maldad, entonces será maldad y los malvados prevalecerán. No debería sorprendernos encontrar esta idea reflejada en la historia de China. Pero sigamos avanzando porque es necesario hacer toda esta introducción para que puedan entender el origen de las cosas. Porque cuando perdemos el origen de las cosas, normalmente a futuro no vemos una guía clara de hacia dónde se dirigen los sucesos y por qué están ocurriendo. Continuemos. Pasando del pensamiento y a la política militares chinos al pensamiento militar europeo, vamos a encontrar algo diferente. Porque los gobernantes malvados existen en la historia occidental, sin duda. Los hombres no son ángeles y, como dijo una vez Jacob Burckhardt, el poder es el mal. Por lo tanto, dijeron los sabios de Occidente, el poder tiene que ser limitado. Lord Acton escribió que el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Estaba encapsulando uno de los preceptos centrales de la ciencia política antigua de Europa. Podríamos ver aquí la historia de Polibio y la República de Cicerón. Aquí encontramos ideas de libertad. Aquí hay una tradición política construida sobre nociones de autolimitación y responsabilidad política. Esta extraordinaria herencia se sustenta en la formación moral de hombres armados, es decir, las personas que hacen la guerra y por lo tanto mantienen el orden en la sociedad. La historia de Henry Hallam, en 3 volúmenes, Europa durante la Edad Media, nos dice que la mejor escuela de disciplina moral que ofreció la Edad Media fue la institución de la caballería. Hallam continúa diciendo que incluso los escritores modernos más escépticos tienen que admitir la influencia decisiva de la caballería en la mejora humana. Hallam escribió: cuando más profundamente se considere, más conscientes seremos de su importancia. Hallam dijo que 3 espíritus poderosos a lo largo de la historia han movido los sentimientos y energías morales de la humanidad. Esos 3 espíritus enumerados en orden son la libertad, la religión y el honor. Según Hallam, el principal negocio de la caballería era animar y apreciar el último de esos 3. Pero ¿es posible acercar la guerra a las enseñanzas morales? Hallam afirmó que la institución de la caballería conservaba un exquisito sentido del honor. Ya en el reinado de Carlomagno, según Hallam, encontramos una distinción militar que, de hecho, además del hombre, parece haber dado a luz a la caballería. Hallam además nos dice que ciertos inquilinos feudales estaban obligados a servir a caballo, equipados con una cota de malla. Estos se llamaban cavallari. El guerrero montado era el principal guerrero de esta época. Podemos así observar que estas ventajas distintivas, como dice Hallam, sobre los combatientes ordinarios fueron probablemente la fuente de ese valor notable y de esa sed de gloria, que se convirtió en los atributos esenciales de un carácter caballeresco, escribió Hallam. El caballero era un guerrero que buscaba la excelencia moral. El alma de la caballería era el honor individual, señaló Hallam. Y el honor es una estricta adhesión a lo que es correcto. Este espíritu de caballería solitario e independiente que había, por así decirlo, sobre una roca, y desdeña la injusticia o las falsedades de una conciencia de dignidad interna, sin ningún cálculo de sus conciencias, no es diferente de lo que a veces leemos de los jefes árabes o de los indios norteamericanos. Todas estas nociones, tan alejadas unas de otras, parecen participar de esa energía moral que, entre las naciones europeas, fue excitada por el espíritu de la caballería. Pero el cuadro más hermoso que jamás se ha retratado de este personaje es el Aquiles de Homero, el representante de la caballería en su forma más general, con toda su sinceridad y rectitud inquebrantable, todas sus cortesías y generosidad. La caballerosidad anima a los hombres a ser héroes, fue transformador. Thomas Carlyle, en su libro sobre héroes y adoración a los héroes,
subrayó la importancia de la sinceridad y el honor al heroísmo. Además señaló la importancia del heroísmo para la humanidad. La providencia, dijo, usó héroes para llevar la historia hacia el bien. Sin héroes, agregó, la raza humana no valdría nada. El héroe defiende la verdad y la veracidad, el honor y la justicia. Tales ideales estuvieron una vez profundamente arraigados en la mente occidental. Según Hallam, la caballería se mezcló con el cristianismo en el curso de las cruzadas. En el siglo XII, el respeto por las mujeres se convirtió en parte del código. Como explicó Hallam, un gran respeto por el sexo femenino siempre había sido una característica notable de las naciones del norte. Las mujeres alemanas eran alegres y virtuosas, cualidades que pueden ser causas o consecuencias de la veneración con la que fueron consideradas. Hallam además agregó, el amor de Dios y de las damas se ordenó como un deber único. El que era fiel y fiel a su ama estaba seguro de la salvación en la teología de los castillos, pero no de los claustros. La caballerosidad, dijo Hallam, elevó el estándar moral de Europa. Imbuyó al hombre de fuerza, al hombre de guerra, con una visión moral y un hermoso código de conducta. El incumplimiento de la fe, señaló Hallam, y especialmente de la promesa expresa, fue una desgracia que ningún valor podría redimir. Hallam llama a esto uno de los cambios más sorprendentes producidos por la caballería. El honorable guerrero, por lo tanto, veía la traición como el vicio habitual de las naciones tanto salvajes como corruptas. Según Hallam, un caballero no era apto para seguir siendo miembro de la orden si violaba su fe, o no estaba familiarizado con la cortesía. Aquí encontramos por primera vez en la historia un código de conducta militar para el trato humano de los presos, la generosidad hacia los débiles y un sentido activo de la justicia. Hoy, por supuesto, la caballería está casi completamente muerta. Fue Edmund Burke, durante la Revolución Francesa, quien compuso una oración fúnebre de caballería en su comentario sobre el maltrato de la chusma a María Antonieta, la reina de Francia. Dijo, pensé que 1000 espadas deberían haber saltado de sus vainas para vengar incluso a una mirada que la amenazaba con un insulto. Pero la época de la caballería se ha ido. Ha triunfado la de los sofistas, economistas y calculadores, y la gloria de Europa se extingue para siempre. Nunca, nunca más contemplaremos la generosa lealtad al rango, al sexo, esa sumisión orgullosa, esa obediencia digna, esa subordinación del corazón que mantuvo vivo incluso en la servidumbre misma el espíritu de una libertad exaltada. La gracia de la vida no comprada, la defensa barata de las naciones, la enfermera del sentimiento viril y la empresa heroica se ha ido. Ha desaparecido esa sensibilidad de principio, esa castidad del honor, que sentía una mancha como una herida, que inspiraba coraje al mismo tiempo que mitigaba la ferocidad, que ennoblecía todo lo que tocaba y bajo la cual el vicio mismo perdió la mitad de su maldad al perder toda su fuerza, grosería. Burke creía que Europa atribuía gran parte de su grandeza a la caballería. Advirtió, si alguna vez se extingue por completo, la pérdida que temo será grande. Esto es lo que le ha dado carácter a la Europa moderna. Esto es lo que la ha distinguido bajo todas sus formas de gobierno y la ha distinguido a su favor de los estados de Asia. China e India, en la época de Burke, se habían hundido en la corrupción y la degradación. El Islam se había derrumbado sobre sí mismo. Incluso ahora la miserable y corrupta conveniencia de la política china con sus líderes criminales y campos de trabajo nos habla de un mundo sin tradiciones efectivas de la caballería, sin la imposición de limitaciones morales a quienes están en el poder. Y ahora el mismo rumbo le espera a Occidente mientras se chinaifica. A medida que se olvidan nuestras tradiciones morales, a medida que nos burlamos de la caballerosidad a favor de la corrección política, el mismo destino terrible sobrevendrá a Europa y América, porque la civilización es, en su fundamento, una proposición moral. Piense en dónde hemos llegado. Trabajamos bajo el peso de la pandemia china, con el cretino esbirro de Beijing en la Casa Blanca. ¿Qué daríamos ahora por un poco de honor en las altas esferas? Las palabras de Burke apuntan a todos los elementos necesarios para la renovación de nuestra civilización. Aquí está la base misma de esa gran estrategia. Antes de que uno pueda siquiera tener una estrategia, uno debe tener hombres de verdad, no masas, no entidades burocráticas, no políticos mentirosos, no mujeres guerreras embarazadas, propuesto ahora como un ideal por Biden. Las palabras de Burke no han perdido nada de su relevancia.
La revolución a la que se opuso se ha transformado, ha evolucionado en algo más grande y más perverso que antes. Esta revolución está en marcha aquí en los Estados Unidos. De hecho, está cerca de su finalización. Considere cómo se aplican a nosotros las palabras de Burke cuando dijo, pero ahora todo va a cambiar. Todas las agradables ilusiones que suavizaron el poder y la obediencia liberal, que armonizaron los diferentes matices de la vida y que, mediante una suave asimilación, incorporaron a la política los sentimientos que embellecen y ablandan la sociedad privada, serán disueltas por este nuevo imperio conquistador de luz y razón. Todas las cortinas decentes de la vida deben ser arrancadas con rudeza, todas las ideas agregadas provistas de guardarropa de la imaginación moral que el corazón posee y el entendimiento ratifica. El general Chi Haotian dijo en su infame discurso de hace 20 años, la muerte es el motor que hace avanzar la historia. ¿Cómo contrastan las palabras de Chi con las de Burke? Es el contraste de dos tradiciones políticas. Uno es chino, el otro es europeo. Algunos dirán que para oponernos a China debemos ser como ellos. Debemos adoptar un modelo revolucionario o asiático y dejar de lado nuestras ideas europeas anticuadas. En el esquema de esta filosofía bárbara, escribió Burke, que es el fruto de corazones fríos y comprensiones fangosas y que está tan desprovista de sabiduría sólida como desprovista de todo gusto y elegancia, las leyes deben apoyarse únicamente por sus propios terrores y por la preocupación que cada individuo pueda encontrar en ellos, de sus propias especulaciones privadas o de sus propios intereses privados. Las arboledas de su academia, al final de cada visto, no ves más que la horca. No queda nada que comprometa los afectos. Sobre los principios de esta filosofía mecánica, nuestras instituciones nunca podrán encarnarse. Debería haber un sistema en cada nación que una mente bien formada estaría dispuesta a disfrutar. Para hacernos amar a nuestro país debe ser encantador. Es por eso que la gran estrategia debe mirar más allá de la estrategia, hacia fines últimos. Al sugerir esto, no busco un mundo de perfección moral, solo pido un regreso a los principios más antiguos. Aquellos que buscan un mundo de perfección son realmente peligrosos. Son los legalistas de la antigua China y los comunistas de la China moderna. Construir un mundo perfecto es la excusa fácil de quienes buscan el poder por el poder. Burke advirtió contra la búsqueda despiadada del poder en la política. El poder, dijo, sobrevivirá al impacto en los que perecen los modales y las opiniones y encontrará otros y peores medios de apoyo. Esto es exactamente lo que sucedió en China. Si abandonamos el honor, la religión y la libertad en aras del poder, advirtió Burke, las conspiraciones y los asesinatos se anticiparán mediante el asesinato preventivo y la confiscación preventiva y ese largo rollo de máximas lúgubres y sangrientas que forman parte del código político de todo poder, que no se basa en su propio honor. Encontrará el honor extinguido en la mente de los hombres. Entonces no tendremos brújula para gobernarnos a nosotros mismos. No sabríamos a qué puerto dirigirnos. Entonces, ¿de qué nos servirá cualquier estrategia? Bueno, espero que este texto que les acabo de compartir grafique un poco lo que siente un hombre cuando ve caer el mundo ante sus pies, de alguna manera. Mucho de esto es lo que habló Edmund Burke durante la Revolución Francesa, que compuso esta oración fúnebre, cual caballero que contempla cómo frente a él se está derrumbando toda una tradición. Hablaba sobre el maltrato a María Antonieta, que por mucho que la gente no estuviera de acuerdo con ella, pero decía que no era caballeresca la forma en que lo estaban haciendo. Todo esto me recuerda cuando uno estudia la Revolución Francesa, y es algo que hemos tocado bastante aquí en el programa. Vemos esa misma estrategia de sacar esa chusma desprovista de toda caballerosidad, de toda empatía por el resto de las personas, que no le importa si el local o el esfuerzo que hizo usted para tener su tienda ahí o para comprar un departamento, pero ellos van y queman todo sin ningún tipo de empatía por el resto. Por eso él habla que han triunfado en esta época, se ha ido la caballería, se ha ido
el caballero y ha triunfado todos estos sofistas, habla de los economistas, de los calculadores, y que la gloria de Europa se extinguía así para siempre. Estas palabras de Burke, refiriéndose a lo que pasó en la Revolución Francesa, son más vivas que nunca. Cuando se extingue algo que es imperecedero, como por ejemplo perseguir el honor y la justicia, la lealtad, cuando hablaba de estos héroes, bueno, nos podemos dar cuenta que ese tipo de palabras que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso uno puede leer, no sé, algún pasaje bíblico y puede representar perfectamente lo que está pasando el día de hoy. Las palabras van más allá del tiempo y el espacio muchas veces. Esa referencia a que no hay un rumbo hoy día en la sociedad porque se ha perdido justamente este componente, este héroe que creía en el honor, la justicia, y que crea una sociedad en base a una proposición moral. Es justamente eso lo que se está destruyendo hoy día y lo que se está atacando. Y frente a eso, el escenario es peligrosísimo. Por la sencilla razón que con qué moral va a combatir esta tiranía un país, un ejército, una persona. ¿Con qué moral? Estas reservas morales, si se quiere, son el sustento de cualquier civilización, si se dan cuenta ustedes, de cualquier idea, son el fundamento de cualquier cosa que se quiera construir de aquí a mañana. Estas palabras al mismo tiempo nos parecen tan lejos del mundo en que estamos viviendo hoy día, pero eso no significa que no se pueda reconstruir de esa manera. Con las voces de los sabios, de los antiguos, de aquellos que han caminado y han derramado su sangre, no solamente en los campos de batalla, y muchos de ellos lo han hecho sirviendo a causas que desconocen sus verdaderas intenciones, porque a los ejércitos y a los soldados también los han utilizado muchísimo a través de la historia. No hay que olvidarse de eso. Pero aquel que va con la verdad por delante, o con un genuino deseo de defender, esa persona, yo creo que dentro de su ignorancia de para quién está peleando esa guerra, muchas de esas personas terminan siendo inocentes. Pero no se puede culpar al hombre de algo que desconoce, que no sabe. Nosotros hoy día podemos ver estas palabras y darnos cuenta de que la reserva moral de la democracia ha fallado como tal, se ha agotado. Porque todo lo que se hace hoy día en nombre de la democracia no tiene nada que ver con la democracia. Nos está llevando a un sistema de control totalitario, una tiranía. Mientras más se habla de democracia, más han destruido la democracia. No es necesario hablar de democracia cuando todo el mundo entiende cuál es su rol. No es necesario además hacer propuestas que todo el mundo da por hecho que son democráticas. Esas cosas no se hablan, se dan por entendidas. No debería ser una banderita de lucha la democracia a estas alturas. Sí, se supone que la tenemos, ¿no? Pero toda esta gente que habla y habla y habla de democracia y vienen hablando durante no sé cuánto tiempo de democracia, bueno, son realmente peligrosos porque son los que justamente están transformando este sistema y permitiendo que este sistema caiga desde adentro. En el caso de lo que se describe aquí, refiriéndose a la diferencia entre los estrategas chinos y los estrategas europeos que sí consideraban el honor y los estrategas chinos que consideraban que el fin de la toma del poder o ganar la guerra justificaba todo medio posible. Es un ejemplo muy bueno para poder entender lo que está pasando
hoy día. Porque la subversión ideológica ha penetrado justamente en las democracias, porque no tenemos o no estamos usando los métodos de contención. No estamos pensando en usar métodos de contención para la defensa de la democracia, para la defensa de la república. Eso no se está haciendo. No se considera, por ejemplo, un acto de amenaza a la democracia, la adoctrinación, por ejemplo, de los niños, que es algo que debería ser una alerta inmediata. El adoctrinamiento, ya sea mediante la televisión, mediante cualquier medio escrito que ya pretenda adoctrinar a las personas a pensar de una determinada manera, es un atentado contra la democracia. Por la sencilla y simple razón de que hay una conspiración que sin duda pretende cambiar el rumbo de las cosas por métodos que no son transparentes. Si queremos que nuestros jóvenes piensen distintos, en vez de adoctrinarlos, deberíamos enseñarles a pensar libremente. Pero tenemos un problema fundamental, que hoy día tenemos mucha gente que se creen dioses. ¿Por qué? Porque hay están desprovistos de conexión con el medio ambiente, viven en ambientes completamente artificiales, insípidos, se acostumbran a eso, y mucha de esta gente está perdiendo contacto con su medio. También hay mucha gente que está perdiendo contacto con el Creador. Hay otros que han perdido contacto con Dios. Llámalo, lo puedes llamar como quieras, pero lo que es concreto es que las personas que son creyentes normalmente es gente más humilde, es gente más dispuesta a escuchar, es gente más dada al diálogo, a la reflexión. ¿Por qué? Porque son conscientes de que no son nada y de que su vida pende de un hilo, y de que en cualquier momento, de que todo es un regalo, y en cualquier momento, así como puedes tener la bendición de disfrutar de ciertas cosas, el día de mañana a lo mejor no las vas a poder tener. Hay una fragilidad constante en la vida. En cambio, tenemos gente que hoy día se está multiplicando producto del estilo de vida que se lleva, el materialismo y todo este tipo de cosas, que se están empezando a creer dioses. El mejor ejemplo de esto es, por eso mucha gente habla de la superioridad moral que creen que tienen. Bueno, esa superioridad moral que creen algunos grupos tener no viene de otra cosa que no sea la ausencia de la conexión con la vida misma, con la naturaleza, con el Creador. Y el mejor ejemplo de esto es que alguien que cree tener el control o la razón, evidentemente va a tratar de aplastar al otro. Y eso normalmente lo hace gente que está llena de orgullo y de egoísmo. Y que además, en las élites más superiores ya se creen dioses, literalmente. Y es por eso que quieren despojar al hombre de sus hijos, de su propiedad, de su estilo de vida, de su forma de comer incluso. Es por eso que están promoviendo todo esto de las carnes sintéticas, las semillas estas de Monsanto, todos estos tratados tipo TPP, que lo único que hacen es subordinar y eliminar la soberanía nacional de los distintos países y subordinar el país, como decía, a un poder supranacional. El estado de vigilancia también proviene de una mente o de mentes de personas que creen ser dioses, que creen que están destinados de alguna manera a controlar al resto de las personas, y si es necesario además, como son dioses, por supuesto, llegar a controlar la población también. Cuando esto empieza a pasar y empiezan a aparecer estos dioses,
Bueno, los ejemplos más concretos son los sistemas totalitarios, especialmente los que les rinden el culto al líder. Y eliminan, lo primero que hacen, eliminan las iglesias, por supuesto, de las imágenes de Dios. Y reemplazan esto por el culto al líder. Me imagino que les suena. Ahí tienen personas que se creen dioses literalmente. Y los endiosan en estas alturas del Olimpo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, el paso siguiente es el genocidio, por supuesto. Y por eso este tipo de cultos son cultos genocidas. La historia lo prueba. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Simplemente a lo mejor lo estoy analizando desde otra perspectiva que les pueda dar más sentido. Estamos con exceso de gente que se cree dioses. Ese es el problema que tenemos hoy día, que están desafiando la naturaleza lisillanamente. Que no creen en el poder de Dios tampoco. No creen en el poder de su propio cuerpo, que nos ha mantenido vivos como humanidad durante milenios. Sin embargo, nos están diciendo que con un resfrío la raza humana se va a acabar. ¿Eso no es creerse dioses? Basar la ciencia, la medicina, ya prácticamente, ¿qué medicina estamos hablando? Es fármaco-medicina. Todo se basa en el control. Tener el control incluso de cómo te recuperas. No te puedes recuperar de ninguna manera, por supuesto, no si no pasa por la supervisión del Estado. Y si nosotros ratificamos que está recuperado, por ejemplo. Es por eso que no se le permite ningún tipo de tratamiento a nadie aparte de esto. Y por eso tampoco se pisotea el sistema inmunológico como tal. No se le da ninguna importancia. Todos son tratados por iguales. Porque así es la gente que se creen dioses. Las personas que reconocen la chispa en el otro y que ven normalmente incluso la mejor parte de las otras personas, normalmente son personas que tienen una conexión con la realidad un poco más apegada, digamos, a la realidad. Y eso se podría llamar incluso fe. Tienen la noción, además, las personas que practican deportes a veces en la naturaleza, de lo pequeños que son, de lo frágiles que somos. Y esa gente normalmente sabe convivir mucho mejor que en el resto de las personas. Así que quería compartirles este tremendo artículo que nos habla un poco de los héroes, cosas que necesitamos, héroes, caballerosidad, que por mucho que estés en desacuerdo con tu presidente, nada justifica tratar a otra persona de esa manera. Eso se llama dignidad también. Imágenes que vimos de, por ejemplo, esta gente como trató a Gaddafi, cuando vimos que avanzaban estos rebeldes, entre comillas, que eran completamente unos proxies financiados, ya sabemos por quién. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que está viendo el mundo ahora. Estamos volviendo al salvajismo, donde no se toleran otras opiniones, donde si no les gusta te hacen callar. ¿Y qué vendrá después? ¿Qué vendrá después si empezaron así? Así que este es un video, un podcast para advertir también. No a la audiencia, que yo sé que está despierta, pero es un video de advertencia a aquellos que se creen dioses. Porque todos estos que se creen dioses jamás van a ganar, porque son insignificantes frente a la real dimensión de la naturaleza.
Espero que hayan disfrutado de verdad el programa del día de hoy. Los invito cordialmente a apoyar el canal, aquellos que lo puedan hacer antes de que sea demasiado tarde, y se suscriban a www.contracultura.tv. www.contracultura.tv. Van a poder encontrar los mismos videos sin comerciales y material nuevo, material distinto que estamos trabajando, estamos preparando para que se sientan más en casa, en un ambiente mucho más relajado. Muchos videos también van a ser al aire libre y van a poder disfrutar de otro tipo de experiencia, que es lo que le quiero regalar a la gente que muy cordialmente está apoyando esta nueva propuesta, que también es una manera de protesta. Así que los quiero dejar invitados a todos a suscribirse a www.contracultura.tv. Tenemos una oferta especial. Y decirle a la gente, agradecerle a todos los que nos siguen aquí también en YouTube. Regálanos tu like si te gustó el video. Si no te gustó, asegúrate de ponerle dislike también. De eso se trata. De que podamos seguir pensando, de que podamos seguir siendo libres, de que podamos seguir siendo tolerantes y que podamos descubrir esta magnífica vida que tenemos por delante y todo este esplendor que se nos ofrece por el solo hecho de haber nacido en este planeta y disfrutar de la libertad que nos regala el Creador y nos hizo ese pequeño regalo. Quiero saber tu comentario, quiero saber qué piensas de el programa del día de hoy que ha hablado de estos valores, de estas cosas tan importantes. Así que asegúrate también de dejarnos tu comentario abajo. Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.